Ahora vamos a ver un ejercicio propuesto que nos dice que la distancia entre dos postes es de 50 metros. Cuando un ave se posa sobre el cable que hay entre los dos postes, se comba el cable una distancia de 0,2 metros. Y otro dato es que el ave se apoya sobre este cable en una zona media entre los dos postes. Entonces, como datos nos da la masa del ave, y lo que nos pide el problema es calcular la tensión que produce el ave en el alambre, y pues obviamente que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y bueno, entonces comenzamos por hacer el diagrama de cuerpo libre tomando al ave como una partícula. Entonces tenemos dos fuerzas de tensión y el peso del ave. Tenemos que descomponer estas fuerzas para luego reemplazarlas en la fórmula, ya sea de la segunda ley de Newton o puede ser la primera. Entonces, descomponiendo en cada componente, tenemos que para el eje Y la tensión 2 será por el coseno o por el seno, va a ser por el seno del ángulo, y en el eje X será la tensión 2 por el coseno del ángulo. Para la tensión 1 tenemos que en el eje Y será tensión 1 por el seno del ángulo, y en el eje X será la tensión 1 por el coseno del ángulo. Y bueno, como ya obtuvimos los componentes en el X, Y y en el X, en el eje X y en el eje Y, entonces podemos aprovechar para hallar el ángulo relacionando con la tangente, porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces decimos que la tangente del ángulo va a ser igual a 0,2 sobre 25. De aquí tenemos que el ángulo va a ser igual a la inversa de la tangente por de 0,2 sobre 25. Y de aquí tenemos que el ángulo va a ser igual a 0,458 grados. Y entonces, por ángulos internos, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y entonces en el diagrama de cuerpo libre tenemos como ángulo 0,458. Ahora, como la partícula o el ave está en reposo,
no presenta aceleración, entonces la sumatoria de las fuerzas primero en el eje X va a ser 0. Y de ahí tenemos que reemplazar o sumar las fuerzas en el eje X. Y de aquí, y pues tenemos que la tensión 1 por el coseno del ángulo va a ser negativo porque va a ir en la dirección en las coordenadas de las x negativas. Por ese motivo es menos más la componente de la tensión 2, que va a ser la tensión 2 por el coseno del ángulo. Esto igual a 0. Y pues de aquí tenemos que T despejando T2 tenemos T1 por coseno del ángulo sobre el coseno. Esto pasa a dividir entonces del ángulo. De aquí tenemos que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también es igual a 0, ya que no presenta aceleración o ningún movimiento. Entonces, sumando fuerzas de las componentes, tenemos que T1 por seno del ángulo más T2 por el seno del ángulo va a ser igual o menos, nos faltaba esta fuerza gravitacional, menos la fuerza gravitacional igual a 0. Y pues de aquí tenemos que la tensión 1 por el seno del ángulo más la tensión 2 por el seno del ángulo va a ser igual a la fuerza gravitacional. Entonces, como T2 es igual a T1, lo reemplazamos en esta sumatoria y factorizamos el T1 por seno del ángulo más el seno del otro ángulo igual a la fuerza gravitacional. De aquí tenemos que T1 va a ser igual a la fuerza gravitacional sobre la suma de estos senos. Entonces, reemplazando valores, hallamos que la tensión 1 va a ser igual a la fuerza gravitacional, que es la masa, que es 1 kilogramo, por su gravedad, que es 9,8. Y la suma de estos senos, como ya tenemos el ángulo, nos da que es 0,016. Entonces, resolviendo, T1 va a ser igual a 612,5 newtons la tensión 1.
Entonces, la tensión que produce el ave cuando se apoya en el cable o en el cable de teléfono va a ser igual a 612.5 newtons. Y pues llegamos al final. Esta es la solución y pues nos vemos en otro video.